Ahora hablaremos sobre la cuestión de la libertad en relación a la libertad cívica y la libertad animal. Esto va de la mano con la discusión sobre los estados liberales contemporáneos que presentaba Bobbio. Pero antes de meternos al tema, es necesario recuperar por lo menos 5 perspectivas influyentes en la discusión entre la libertad cívica y la libertad animal. Son algunos pensamientos sobre ética y civilidad en animales no humanos. Primero, habría que recuperar la cuestión del cambio del concepto del ciudadano, citizen, al concepto del naturalizado o al patentado, denizen. Esto no tiene traducción. Naturalizado o patentado son traducciones cercanas, pero no hay ninguna traducción. La denizenship o la denización fue un proceso inglés vigente desde el siglo III hasta el siglo XX y que suponía convertir a un extranjero por medio de una carta de patentes ¿a qué? A una situación de estatus de persona pública. Es decir, la carta de patente es un instrumento jurídico público que permite que el extranjero sea conocido una persona. Esta idea de la carta de patente, la denización inglesa, que funcionó entre el siglo XIII y el siglo XX, está inspirado en el principio romano civitas sin sufragio, es decir, ciudadanía sin voto, en donde se contaba con todos los derechos el ciudadano que tenía este estatus, ¿no? Este estatus de persona ciudadana, tenía todos los privilegios del ciudadano romano, del ciudadano inglés, pero sin la capacidad de voto en las asambleas. Por lo tanto, Dinichev se presenta en estas corrientes de ciudadanía animal o de animal no humano como un reconocimiento civil a las comunidades que no están interesadas directamente en la soberanía o en un concepto de ciudadanía ampliada o ciudadanía precarizada. De vuelta, citizenship no tiene traducción, sería como habitante, morador o poblador o naturalizado o patentado. Ejemplos de citizenship que no sean necesariamente animales son los Amish, ¿no? Que no reconocen ningún valor de soberanos, o también algunos pueblos originarios. O, a su vez, esta idea de empleado precarizado supone que estos individuos, ¿no?, tienen cierta membresía, ¿no?, por ser reconocidos en el territorio, pero al ser extranjeros no logran tener la calidad total de derechos y valores que tendría un ciudadano, como los residentes permanentes, los inmigrantes legales, los inmigrantes ilegales, los habitantes originarios, etcétera. Entonces, todos estos autores, o el concepto que se va a trabajar mucho en estos autores es el de ciudadano, pero en el sentido de citizenship y no en el sentido de citizen, es decir, citizen en vez de citizen. Pero como no hay traducción, ustedes van a ver que siempre dicen ciudadano, pero entiendan que cuando dicen ciudadano están hablando en estos términos de citizenship, la búsqueda de la naturalización o la incorporación a la membresía a través de cierto instrumento jurídico, por más que ese individuo no reconozca la soberanía donde está siendo integrado. El segundo elemento que hay que entender es la relación de que todo sujeto de vida es igual a ser un sujeto de derechos. Esta perspectiva es defendida principalmente por Tom Regan, un filósofo utilitarista y neocantiano estadounidense que nació en 1938, el cual propone un cambio ontológico y epistémico en la lógica de los derechos animales, en donde los derechos animales los construimos a partir de la razón humana. Según el fundamento ético y jurídico de Tom Regan, él parte de un principio de autonomía. Él dice que todo ser con la capacidad de tener deseos, es decir, ser independiente para buscar su satisfacción, en realidad tenemos que entenderlo desde una idea de voluntad o de preferencia, es decir, todo sujeto que tenga este principio de autonomía, de poder satisfacer sus deseos de forma independiente, aunque la satisfacción no sea por una voluntad consciente, sino por una simple preferencia, lo hace merecedor de ser un sujeto de una vida, y esa vida tiene igual valor y derecho, independiente de la utilidad que nosotros le podamos encontrar. Según Tom Regan, todos los sujetos de derechos poseen un valor inherente y deben ser tratados como fines en sí mismos. Ahí está Kant, nunca como un medio para fin. Si bien ser el sujeto de una vida, dice Tom, es una condición suficiente para tener un valor intrínseco, no es algo necesario. Un individuo podría no ser el sujeto de una vida y aún así poseer un valor intrínseco, reflexiona. La conciencia o razón no es suficiente para ser sujeto de derechos, es decir, la voluntad. Al igual que los niños no pueden firmar contratos pero poseen derechos o preferencias, los animales deberían poseer la misma ventaja. Cita de Regan:
¿Por qué es importante la idea de ser el sujeto de una vida? Porque aclara nuestra mismidad moral, nuestra igualdad moral. Como sujetos de una vida somos todos iguales porque todos estamos en el mundo. Como sujetos de una vida somos todos iguales porque todos somos conscientes del mundo, sea por nuestra voluntad o nuestra preferencia, claro yo. Como sujetos de una vida somos todos iguales porque lo que nos sucede nos importa. Como sujetos de una vida lo que nos ocurre nos importa porque es decisivo para la calidad y duración de nuestra vida. Como sujetos de una vida no hay ni superior ni inferior, más alto, más bajo. Como sujetos de una vida todos somos moralmente lo mismo. Como sujetos de una vida todos somos moralmente iguales. Fin cita. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es la sentencia como objeto de valor jurídico. Esta idea viene de Gary Francione, un filósofo y jurista estadounidense nacido en 1954 y defensor de la teoría evolucionista. La teoría evolucionista dice que todos los seres sintientes comparten un derecho básico, a saber, no ser tratados como propiedad por otros. Es decir, todo producto animal supone, por ejemplo, que el animal es una propiedad de un recurso. Los productos animales, entiende Francione, no son necesarios en las sociedades actuales. Todo el que pueda vivir como vegano, según él, está moralmente obligado a vivir como vegano. Así, Francione rechaza toda propuesta bienestarista. Las propuestas bienestaristas, en oposición a las abolicionistas, dicen que bueno, hay que mejorar las condiciones de vida de los mataderos, hay que establecer sistemas de salud específicos para las mascotas, hay que generar una formación cultural del trato a los otros seres, etcétera, etcétera, etcétera. Para Francione, él utiliza como un criterio para garantizar el abolicionismo, es decir, la libertad total de un ser, el criterio de la sentencia. La sentencia te permite decidir qué ser debe ser jurídica e institucionalmente reconocido. La sentencia está en un ser sintiente, el que percibe de manera consciente que tiene intereses, o prefiere, o desea, o quiere cosas. Si un ser, dice Francione, tiene algún tipo de mente que pueda experimentar o frustración, o satisfacción, o cualquier otro interés que un ser tenga, entonces es un ser sintiente. Por lo tanto, es especista pedir la autoconciencia humana para dar el derecho a un ser de no ser usado como recurso. Cita de Francione. Una persona es cualquier ser el que se le concede ese único derecho, y todos los seres sintientes deberían ser considerados como personas o como poseedores de ese único derecho de no ser propiedad. Si aceptamos que los animales lo tienen, deberíamos estar a favor de abolir la explotación animal, pues nuestro uso de los animales para alimentación, experimentos, productos, entretenimiento y vestidos asume que los animales no son nada más que propiedad. Si aceptamos que los animales tienen ese único derecho, deberíamos parar por completo de traer animales domésticos a la existencia. No estoy interesado en si la vaca debe poder hacer un juicio contra el granjero, sino en por qué tenemos que obtener una vaca. El cuarto elemento que hay que tener en cuenta es el concepto del florecimiento, como criterio de cooperación y comunidad. Esta idea proviene de Martha Nussbaum, filósofa estadounidense nacida en 1947, la primera mujer en recibir la beca Junior de Harvard, que son 3 años de financiación investigativa independiente. Ella posee actualmente 62 títulos honoríficos, especialista en la ética griega, aristotélica y estoica, especialista en el enfoque económico basado en perspectivas, enfoque económico basado en capacidades. Perspectiva que identifica las libertades valorables con las capacidades que los humanos deben desarrollar. Según Martha Nussbaum, la capacidad para el desarrollo de la vida es vivir una vida digna y no morir prematuramente, gozar buena salud, moverse libremente de un lugar a otro, disfrutar la imaginación y el pensamiento, reflexionar críticamente, mostrar interés por otros y tratarlos como seres dignos, vivir interesados en la relación con los animales y naturaleza, reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio y por último controlar el entorno de cada uno mismo. Martha Nussbaum propone entonces, dentro de esta lógica de capacidades, la idea de florecimiento que la sintetiza. Ella entiende que hay algo común que caracteriza a todos los seres vivos, el hecho de que todos están dotados de ciertas capacidades que, potenciándolas, permiten la realización de cada ser. Ahí está la ética aristotélica. La actualización de las capacidades es igual a la idea de florecimiento. Supone una vida plena, satisfactoria y feliz.
Cada especie tiene un modo de florecer o vivir digno. En cada especie es posible advertir un umbral que marque el propio modo de funcionar, que le es digno y que le es auténtico. La exigencia mínima para que este florecer sea posible debería ser contrastable y debería convertirse en principios políticos. Así, la cuestión no es una relación unívoca y contractual entre quién puede formular principios políticos y para quién se formulan, sino quiénes pueden formular los principios políticos según el florecimiento y cómo podemos cumplir las exigencias mínimas de florecimiento de todas las especies. Cita de Nussbaum. El propósito de la cooperación social, por analogía y por extensión, debería consistir en vivir dignamente y juntos en el mundo en el que múltiples especies tratan de florecer. Si seguimos las ideas intuitivas de la teoría, el objetivo general del enfoque de las capacidades a la hora de trazar unos principios políticos con lo que conforma la relación humano-animal sería que ningún animal sensible vea truncada la oportunidad de llevar una vida floreciente, una vida dotada de la dignidad relevante para su especie, y que todos los animales sensibles disfruten de ciertas oportunidades positivas de florecer, con el respeto debido por un mundo que contiene múltiples formas de vida. Atendemos con un interés ético a cada tipo de características de florecimiento y tratamos de que no sea interrumpido ni resulte infructuoso. La última idea que hay que tener en cuenta antes de entrar a esta discusión sobre la libertad cívica animal es la idea de que hay que cambiar la estructura material de la ciudad para cambiar la práctica de la ciudadanía. Esto proviene del concepto de Jennifer Walsh de zoopolis, una urbanista geógrafa, no sé cuándo nació, estuve tratando de ver el año de nacimiento, no lo encontré, decana de la Facultad de Diseño Ambiental de UC Berkeley, que en 1998 publicó un libro titulado Geografía Animal, lugares, políticas e identidades en el límite naturaleza-cultura. Allí denunció el impacto ecológico negativo de los modelos contemporáneos de las ciudades y propone este concepto, el de zoopolis, para generar una renaturalización de la ciudad mediante un cambio en su urbanización. La idea de zoopolis es una demanda ética interespecífica del cuidado. Es la reintegración de los animales para que el humano conozca el punto de vista animal. Es anular la idea de tipología de plagas o de mascotas. Es anular el dualismo naturaleza-cultura. Es la búsqueda de una garantía en un urbanismo ecológico progresivo que se construye y se habita siempre desde un análisis ecológico. Cita de Walsh. La premisa de la geografía animal es que los animales han sido tan indispensables para la estructura de los asuntos humanos y tan vinculados con nuestras visiones de progreso y la buena vida que no hemos podido ni siquiera tratar de verlo completamente. Su misma centralidad nos llevó a mirar hacia el otro lado e ignorar sus destinos. Pero las prácticas humanas ahora amenazan al mundo animal y al medio ambiente global como nunca antes. Nuestro propio futuro también está en juego. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad intelectual y un deber ético de considerar de cerca la vida de los animales. Sin el reconocimiento de que la ciudad es y está dentro del medio ambiente, el desierto del lobo y el alce, la naturaleza que la mayoría de nosotros consideramos natural, no puede sobrevivir y nuestra propia supervivencia en el planeta será cuestionada. Fin cita. Entonces, estas tres perspectivas influyentes van a construir esta discusión de que vamos a ver ahora en base a tres autores en la libertad cívica y la libertad animal. Sintetizando, la búsqueda es garantizar que los animales sean ciudadanos en este concepto de citizenship, es decir, a través de una carta de patente, a través de un instrumento jurídico que le otorga el estatus de persona por más que esta persona no reconozca la soberanía o no ejemplifica un reconocimiento de soberanía. Para eso tenemos que entender que otros seres vivos son sujetos de derechos, de ahí la relación sujeto de vida igual a sujeto de derechos. Para poder entender que alguien es sujeto de vida, utilizamos un valor jurídico, la sentencia, ¿no? Esa cuestión de sentir. Y para justificar por qué merecen ser sujetos de derechos, hablamos del florecimiento, la necesidad de cumplir y de desarrollar completamente las posibilidades de un animal, de una especie. Y para que podamos efectivamente hacer eso, hay que cambiar la manera en que practicamos la ciudadanía, que está atado en la forma en que se constituyen las ciudades.
Este debate cívico lo vamos a sintetizar, es un debate muy extenso, no está acabado, hay múltiples voces, así que claramente el recorte no va a ser totalmente fiel, pero tratamos de poner dos miradas sobre el mismo tema, sobre la misma defensa de los derechos cívicos de los animales. El debate va a ser, por un lado, entre la propuesta de Donaldson y Klimlicka y la refutación o la discusión, la interrogación de Edmundson. Primero, Donaldson y Klimlicka escriben un libro, ¿no?, sobre la zoopolis, y Edmundson responde en un artículo a ese libro. Entonces, Sue Donaldson, nacida en 1962, es una investigadora y filósofa canadiense, cofundadora del Instituto de Investigación de Animales en Filosofía, Política, Derecho y Ética en Canadá, llamado APPLE, y que actualmente trabaja en la Universidad de Queen. Ella coescribe junto a Will Klimlicka, nacido en 1962, un filósofo político canadiense que también trabaja en la Universidad de Queen, el libro Zoopolis. El nombre está claramente inspirado en el trabajo de la urbanista Walsh. Ese artículo va a ser opuesto con el artículo de William Edmundson, filósofo y jurista inglés nacido en 1962, que trabaja en la Universidad de California. Bien, la pregunta que hace Edmundson frente a la defensa de Donaldson y Klimlicka sobre la ciudadanía animal es si, bueno, los animales necesitan una ciudadanía animal. Por lo tanto, la discusión o el debate empezamos primero argumentando de cómo y por qué se debe dar una ciudadanía a los animales, y segundo, la repregunta de si realmente es necesario dar esa ciudadanía. Empezamos, ¿no? Los animales y los límites de la ciudadanía. Primero, ¿qué tipo de relaciones debemos tener con los animales? Los autores, Donaldson y Klimlicka, entienden que hay tres ideas tradicionales sobre los derechos de los animales. Los animales que poseen sensibilidad o conciencia, por lo que son un bien moral, poseen derechos inviolables, como la vida, la libertad y no ser un recurso. La segunda idea que defiende los derechos animales es que, bueno, se le rechaza el bien moral animal porque no tienen ciertas capacidades cognitivas, racionales, autonomías o morales, pero no necesariamente tienen que ser los mismos derechos. Ahora bien, los criterios de la capacidad cognitiva, la racionalidad, la autonomía o la moralidad son criterios arbitrarios, porque la biología ya quebró esta idea de razón igual a derecho, y los derechos inviolables son una obligación y no un privilegio para aquel que cumpla ciertas capacidades cognitiva, racional, autónoma o moral. Por lo tanto, dicen los autores, todos los seres tienen un estado moral intrínseco común, distinto, donde distintas relaciones con los seres establecen distintas obligaciones. En términos cívicos, en términos de la zoopolis, los animales domésticos deben ser considerados como miembros de la sociedad. Desde ya, animal doméstico debe ser ciudadano. Ahora, los animales salvajes deben tener derecho a su soberanía, a un control y autonomía del territorio en el que habitan. Y por último, los animales liminales, aquellos animales salvajes que viven en el urbano, como las ratas, las palomas, los mapaches, deben tener derecho a la residencia, a la convivencia cooperativa, a la idea de citizenship. Mientras que los animales domésticos son ciudadanos plenos, los animales liminales son ciudadanos mediante un instrumento jurídico. Entonces, las relaciones que tenemos con animales se parten de tres categorías: animales domésticos igual ciudadano, animales salvajes, individuos que pertenecen a una soberanía autónoma en un territorio, animales liminales, citizenship, gente que a través de una carta de patente, un instrumento jurídico político, tienen el derecho a la residencia, a la convivencia, pero no están obligados a cooperar ni tienen derecho a voto. Segundo, lo doméstico, ¿es un modelo de cociudadanía? Los animales domésticos se han incorporado completamente a la sociedad, dicen los autores. La crianza selectiva los volvieron dependientes al humano, conforman esquemas de cooperación imposibles de romper por ellos. Son miembros de la sociedad, entienden, pero son miembros sirvientes. Su vida está gobernada y regulada
por los humanos. C. Los humanos ignoran sus intereses, luego están tiranizados, son esclavos de los humanos. La tiranía política se puede eliminar con la efectividad de la membresía política. ¿Cómo sacamos a los animales domésticos de la esclavitud? Con la ciudadanía. Los animales domésticos, a diferencia de los animales liminales y los animales salvajes, poseen a su vez la capacidad para ejercer la ciudadanía, porque son confiables, establecen lazos, podemos establecer lazos con ellos, pueden comunicarse, pueden cooperar y pueden convivir. Por ello, pueden gozar del derecho a la residencia, a la protección, a la salud, a lo laboral. Tienen el derecho que se les reconozca su interés propio, se les reconozca su bien común. Tienen el derecho a la identidad individual. Cita de los autores. Entonces, la domesticación hace que la extensión de la ciudadanía sea no solo moralmente necesaria, sino también factible en la práctica. ¿Qué implicaría concretamente esto? La ciudadanía se entiende comúnmente como un conjunto de derechos y responsabilidades, por lo que en este caso también podríamos pensar en derechos y responsabilidades de los animales domésticos. Fin cita. Entonces los autores dicen que si la ciudadanía es un esquema de cooperación dentro de un sistema político, hay una definición de ciudadanía, esquema de cooperación dentro de un sistema político, los ciudadanos humanos y animales domésticos deberían cumplir sus responsabilidades cívicas. ¿Cuáles son las responsabilidades cívicas comunes entre humanos y animales domésticos? Regular su conducta. Debe realizarse una extensión, entienden los autores, al modelo de las 3 P: protección, provisión y participación. Debe establecerse una nueva manera de comprender las subjetividades, pasar de la capacidad de articular y comprender las proposiciones como definición de lo subjetivo a entender la capacidad de la diversidad en el hacer, decir y ser. Deberán educarse los humanos y los animales domésticos para esta convivencia pacífica e intersubjetiva. Deberán contribuir en el funcionamiento cotidiano los animales domésticos en la sociedad en la que forman parte. Es decir, debería establecerse una forma que garantice su involucración social, que desarrolle sus conocimientos y habilidades, que les permita experimentar satisfacción en sus competencias y maestrías y sentirse útiles y protegidos. Ahora, ¿se da una emancipación a los animales por medio de la ciudadanía? Los animales domésticos no pueden votar, debatir o rebelarse. Los animales domésticos son vulnerables, dependientes, incapaces de verbalizar sus intereses, por lo que la emancipación por medio de la ciudadanía parecería otra forma de manipular la vida de los animales domésticos. Entienden estos autores como principal contraargumento de lo que están defendiendo. El egoísmo humano puede apelar a ciertas categorías sensibles para justificar actos tiránicos en los animales domésticos. El bienestar animal supone una ambigüedad peligrosa y la función cívica de los animales domésticos puede establecerse desde la utilidad humana. Ahora, cita. Se partirá de la pregunta si los animales domésticos se quieren relacionar con nosotros o no, y en caso de ser así, ¿con qué objetivo? ¿Qué formas de actividad cooperativa con los humanos, si la hubiere, consideran los animales domésticos gratificantes? Un modelo de ciudadanía presupone que la sociedad existe para satisfacer los intereses de todos sus miembros, y que las normas sociales deben responder equitativamente al bien de todos ellos. Por lo tanto, los animales domésticos, al igual que los humanos, tienen el derecho de determinar los propósitos de nuestra vida en común. Así, un modelo cívico de los animales domésticos debe definir una manera en que estos puedan expresar sus deseos de manera segura y significativa y explorar sus opciones. Para ello, se tienen que crear las condiciones de elección para que cada individuo defina las relaciones que prefiere. Para eso, debe desarrollarse y aprenderse la habilidad de escuchar a los otros, de alentar la comunicación, de atender a sus preferencias, de cómo actúan en las estructuras relacionales. Cita. Esta cita en realidad es una recuperación que hacen los autores de otra autora, ¿no? Es decir, la cita que voy a leer ahora, es la cita que ellos toman de otra autora, de Elisa Aaltola, una filósofa finlandesa, ¿no?, especializada en psicología ambiental y filosofía animal. La cita de los autores dice esto: Elisa Aaltola destaca este punto señalando lo terriblemente obtusos que los humanos debemos parecer desde la perspectiva de los animales.
como criaturas sordas e inalcanzables, con los que no se puede establecer comunicación y cuyos actos son azarosos e inconsistentes, y además muchos son siempre violentos y abusivos. Fin cita. ¿De qué están hablando acá los autores? De que un modelo cívico de los animales domésticos debe definir una manera en que estos pueden expresar todos estos deseos que acabamos de decir, es decir, los deseos de forma segura y significativa que permita explorar sus opciones. Es decir, que entender la democracia supone entender la ciudadanía y supone limitar a la tiranía que nosotros actuamos sobre los animales, y la única forma es escuchándolos. Entonces ahí viene la pregunta: extender la ciudadanía, extender la democracia, ¿están relacionados? ¿Ampliar la ciudadanía supone disminuir la democracia? Si la democracia se entiende como un abandono a lo bestial, claramente se eliminaría la autorregulación si nosotros incorporamos animales. Pero esta concepción se entiende desde la polis como un acto colectivo racional que se sintetiza con la teoría de la chapa, o la teoría de la insignia, o la teoría del emprendedor, como quieran decirles. La teoría de la chapa supone que vivimos juntos por un contrato artificial. Esto está basado en Hobbes. El contrato supone que lo moral es una elección racional. La moralidad no surge de la evolución. La moralidad es el abandono consciente del egoísmo y el salvajismo. Pero los animales y los humanos comparten emociones y actitudes sociales, como la cooperación, como la confianza, la reciprocidad, la sensibilidad, la resolución de conflictos, el altruismo. Es decir, que los animales pueden actuar con otros sin conocerlos previamente. Los animales pueden ser buenos sin tener que saber qué es el bien. Los animales domésticos, a su vez, son conscientes de sus capacidades. Ellos regulan su conducta en la convivencia con los humanos. Ellos expresan conductas de paciencia, de tolerancia y autocontrol. Cita: en todas estas maneras, los animales domésticos son participantes de las prácticas sociales gobernadas por reglas. Puede que no reflexionen sobre las normas que siguen o en las razones para confiar y cooperar con nosotros, pero no son indomables ni bestiales, e incluirlos en la democracia no representa ninguna amenaza de tiranía o de caos. De hecho, hay buenas razones para pensar que incluir a los animales domésticos puede incluso fortalecer nuestra vida cívica. Cuando los humanos incorporan a los animales domésticos en su comunidad, esa comunidad se hace más fuerte. Fin cita. Estos pensadores comprenden que la moralidad va más allá de la capacidad intelectual, porque la moralidad está en la conducta personificada, esta conducta que expresa sentimientos morales e impulsos sociales. La conducta moral obedece a una emoción o a una intuición sin guiarse por la reflexión consciente. Por lo tanto, los animales domésticos pueden tener conductas morales. Consiste en hábitos instalados, en adherencia a normas que rara vez, y si es que ocurre, son revisadas. Es más, van más allá estos autores. La salud moral de la sociedad depende de que nos habituemos a normas, de que no pensemos en las normas, sino que simplemente las cumplamos. La acción democrática supone actuar de forma habitual y prosocial sin pensar siquiera en la posibilidad de infracción. El acto no es considerado ni se evita porque simplemente es impensable. Demandar la reflexión constante excluye y corrompe a la práctica cívica. La reflexión moral es necesaria para fortalecer la ciudadanía, pero no para ejercerla. Por lo tanto, los animales domésticos pueden ejercerla. La ciudadanía fuerte es aquella que actúa irreflexivamente de forma moral. Cita: debemos pensar en la ciudadanía como una manera de interactuar con todos aquellos que comparten nuestra sociedad en toda su diversidad. La ciudadanía es sobre tratar a los conciudadanos como miembros completos e iguales de una sociedad en común, apoyando y promoviendo su crecimiento y sus oportunidades de cooperar y participar en la medida que para ellos sea significativo y posible. Habiéndonos comprometido con una ciudadanía inclusiva en ese sentido, en relación a la diversidad humana, es difícil excluir a los animales domésticos sobre la base de que no encajan en la imagen del ciudadano modelo, con la cual muchos humanos tampoco lo hacen. Fin cita. Es decir, que la idea con la que se hablan estos autores es que los animales presentan todas las capacidades que nosotros demandamos de la práctica cívica. Sí, es verdad que nosotros no podemos generar un diálogo verbalizado y racional con los animales, pero no quiere decir que ellos no puedan seguir la práctica cívica indispensable y mínima que lo pedimos, y a su vez
comúnmente los ciudadanos modelos no hacen las reflexiones cívicas que nosotros le estamos exigiendo a los animales para poder pertenecer. Quiere decir que en un estado de igualdad, estos animales, los domésticos al menos, defienden los autores, deberían ser reconocidos como ciudadanos. Terminada entonces la descripción a grandes rasgos de la propuesta de por qué los animales están más que capacitados para adquirir la ciudadanía por Donaldson y Klimka, ahora hay que ver la contracara o la crítica, si se quiere, de Edmundson. Edmundson se pregunta entonces, bueno, ¿los animales necesitan ciudadanía? Y la primera pregunta es la cuestión de si los nuevos derechos y deberes sirven para ampliar la ciudadanía como tal. Él empieza reconstruyendo quizás la perspectiva más jurídica de la propuesta de los autores Klimka y y Donaldson. Dice lo siguiente: primero, los animales para ser ciudadanos necesitan ser sujetos de derechos. Para ser sujeto de derechos hay que reconocerles un sujeto de valores. Para ser un sujeto de valores debe compartir sus valores con otros. Compartir los valores con otros supone que hay un deber personal, porque lo comparto directamente con alguien que reconozco, antes que un deber impersonal. Un deber personal es un deber dirigido o un deber directo. Dirigido y directo ¿a qué? Hacia la dignidad de la persona, mientras que un deber impersonal es un deber no dirigido o un deber indirecto hacia ciertas condiciones generales de la persona. Entonces lo que está haciendo el autor es primero generar una oposición entre derecho positivo y derecho negativo. Tanto el derecho negativo y el derecho positivo son derechos relacionales. Establecen cómo opera la acción e inacción entre individuos o grupos de una comunidad, garantizando la horizontalidad de una práctica cívica, y al mismo tiempo son derechos no relacionales, porque establecen principios de no impedimento de acciones o inacciones en una comunidad, garantizando la verticalidad de la práctica cívica. Es decir, los derechos negativos y positivos tienen aspectos relacionales porque garantizan la horizontalidad, la igualdad, y no relacionales porque al no especificar ciertas cosas, garantizan la verticalidad. Ahora, el derecho positivo supone un deber personal porque se dirige a la dignidad, obliga a una acción específica. Es un derecho que es sometido a la acción, o que somete mejor a la acción de una persona o de un grupo. Estas acciones son consideradas como parte de toda la ecuación cívica. Si nadie se mata, sobrevivimos. Lo que supone un contrato, y que a veces se interpreta este contrato de dos maneras actualmente. Desde un deber de posición, es decir, yo estoy en una obligación adquirida mediante la institucionalización de normas específicas, o desde un deber kantiano imperfecto. Este equilibrio circunstancial entre la racionalidad y el deseo, un vínculo. Frente al derecho positivo tenemos el derecho negativo, que es un deber impersonal, dirigido a condiciones generales, porque obliga a una inacción específica, no hacer tal cosa. Es un derecho a no ser sometido, a que no me pueden obligar, por ejemplo, a opinar esto. Libertad de prensa. Las acciones de la persona en este caso no son consideradas a la ecuación cívica. Vos decís lo que vos quieras, punto. Pero sí supone una regulación. Y del mismo modo, como teníamos deber posicional y deber kantiano imperfecto sobre el derecho positivo, en el derecho negativo tenemos un deber natural y un deber kantiano perfecto. Deber natural porque se entienden que los derechos negativos son como deberes innatos, válidos para todos los humanos. Mayormente se lo relaciona con ¿qué? Con los derechos humanos. ¿Y por qué un deber kantiano perfecto? Porque es lógicamente consistente y el hecho de no cumplirnos supone una culpa moral. Ahora, en base a esta distinción entre derechos positivos y derechos negativos, lo que dice el autor es que Donaldson y Klimka están revisando todo el modelo clásico y la teoría de los derechos animales para reconvertirla de una defensa de los derechos negativos. El modelo clásico y la teoría de los derechos animales dice que los animales no deben ser asesinados, no deben ser violados, no deben experimentar con otros, a convertirlo en una defensa de los derechos positivos de los animales. Los animales deben ser considerados como ciudadanos. El nuevo modelo que propone Donaldson y Klimka, ¿no? El nuevo modelo de la teoría
de los derechos animales, o como lo llama el autor, la teoría expandida de la ciudadanía, supone dos giros. Primer giro: cambiar la relación humano-animal. Ya no es que el humano está arriba y el animal abajo, sino que el humano se relaciona de distintas maneras con los animales. Y estas tres relaciones son tres categorías: animales domésticos, animales salvajes, animales liminales. Animales domésticos: aquellos que han sido criados para vivir y depender de los humanos. Animales salvajes: aquellos que desean y son capaces de vivir separados de los humanos, es decir, que tenemos una interacción reducida. Y después animales liminales: aquellos que viven con humanos pero no están afiliados con ellos. El segundo giro es que los animales no humanos se les reconocen que tienen sus propias lógicas y sus propias prácticas cívicas. Los animales domésticos, dada su inserción y convivencia con los humanos, deberían ser tratados directamente como ciudadanos. Los animales salvajes, dada su expresa separación, deberían ser tratados como soberanos de su territorio. Y los animales liminales, dada su convivencia territorial, pero que no supone una relación cooperativa, deberían ser tratados como extranjeros residentes. Ya saben, patentado, naturalizado, DINESIMS. El modelo clásico, entienden los autores, presenta dos posiciones extremas. O defienden un abolicionismo donde los animales domésticos son considerados como esclavos, o defienden un dejar hacer para los animales liminales y los animales salvajes. El problema es que los animales domésticos ya no pueden ser independientes en sí mismos, no podemos liderarlos, porque su libertad equivaldría a su extinción. No pueden volver a un estado salvaje viable para ellos. Y por otro lado, el dejar hacer supone únicamente reconocimiento de los derechos negativos, pero estos autores quieren reconocer el derecho positivo para los animales domésticos, animales salvajes y animales liminales. Cita de Donaldson: la teoría de los derechos animales clásicas, por lo tanto, queda atrapada en un dilema demasiado pequeño. O bien seguir con una concepción estrecha con derechos negativos universales sobre la vida y hacer la vista gorda ante la destrucción del hábitat y de las repercusiones ecológicas que dañan a las criaturas individuales identificables, o bien ampliar el derecho a la vida al por mayor, licenciar la intervención y el manejo masivo de las especies salvajes, llegando incluso a tratar de prevenir o extinguir el comportamiento depredador. En base a esta reconstrucción de ideas, Edmundson se dice: bueno, ¿cuál es la norma para crear nuevos ciudadanos según Klimkat y Donaldson? En el nuevo modelo de ciudadanía extendida, se abandonan dos ideas. Primero, la ciudadanía es una relación entre iguales que son recíprocos en deberes y normas. Y segundo, los animales son moralmente inocentes y no pueden asumir deberes. Según Klimkat y Donaldson, los animales pueden cumplir dos deberes. 1. La civilidad, es decir, comportarse adecuadamente en la sociedad. 2. Contribuir, comportarse de forma productiva en la sociedad. Los animales domésticos poseen un grado de subjetividad no diferente a lo de los niños, a los inmaduros o a los humanos con discapacidades intelectuales severas. Así, la idea de independencia y de interdependencia de la teoría de Klimkat y Donaldson está suponiendo que los animales domesticados y los humanos se están beneficiando en su convivencia, lo que la separación entre estos sería algo negativo. Mantener las condiciones sería algo opresivo y es una obligación extender la idea de ciudadanía. Pero, entiende Edmundson, muchas especies de animales no domésticas se benefician de los humanos y, para Klimkat y Donaldson, por ello no son candidatas a la ciudadanía. Justamente, los animales liminales entran en la categoría de beneficiarios dependientes cooperativos, pero según estos autores, ellos no tienen la posibilidad de la ciudadanía, solamente tienen la posibilidad de la membresía en sentido de citizenship. A su vez, dice Edmundson, toda soberanía tiene el privilegio de decidir quién incluye o quién no incluye a su comunidad política. Por lo tanto, no es suficiente argumentar la relevancia social que apelan Klimkat y Donaldson para integrar a un conjunto de individuos. Los valores de una comunidad política en particular, a su vez, tampoco son transportables a todas las comunidades políticas. Yo no puedo hacer que todas las comunidades políticas reconozcan este valor que yo tengo de ciudadanía en tanto beneficio y productividad, que es propio de un modelo de Estado nivelal a todas las comunidades políticas del mundo.
Es necesario, dice Edmundson, apelar a valores universales o trascendentales para garantizar el principio de inserción de los membresía de los animales. A su vez, la idea de interdependencia tampoco es suficiente, reconoce Edmundson, para integrar a un individuo a la ciudadanía. El que solo los animales domésticos socialmente relevantes sean tenidos como ciudadanos supone que estos deben residir en un territorio soberano que los reconozca como tales, lo que genera una exclusión dentro de la propia comunidad de animales domésticos. Por ejemplo, los pastores alemanes serían solamente ciudadanos en Alemania. Esta teoría de la ciudadanía ampliada no está en ningún momento definiendo cuáles son las condiciones normativas internacionales para excluir de una manera justa a animales domésticos en un estado en otro, pues la convivencia y el respeto por la norma no supone automáticamente el hecho de que alguien merezca la membresía de ciudadanía. Entonces, la pregunta que se hace Edmundson es, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de una ciudadanía y soberanía ampliada en los términos que defienden Klimikat y Donaldson? Primero, los animales domésticos son ciudadanos porque habitan en un estado humano. Para la nueva teoría, la representación legal de los animales domésticos provendría de lo que ellos llaman un síndico, un acreedor, alguien que defiende, un abogado, ¿no? Para ello, el Estado debería ofrecer opciones necesarias para que este tipo de ciudadanos ejerza su derecho positivo. Y las opciones deberían garantizar el florecimiento de todos los ciudadanos. Pero, dice Edmundson, no es lo mismo garantizar el florecimiento que dar una membresía. La reparación al trato injusto histórico que parecerían buscar Klimikat y Donaldson puede realizarse sin la necesidad de demandar una elevación del estatus cívico. La compensación simbólica de decirle al ciudadano a un animal no supone necesariamente la compensación práctica. Segundo, los animales salvajes son ciudadanos porque habitan en un estado no humano. Aquí se está entendiendo que las poblaciones de animales salvajes como naciones soberanas pueden ser protegidas bajo leyes internacionales, porque son naciones soberanas, en donde otros estados humanos pueden asistir a los estados no humanos en el cumplimiento de sus derechos positivos, lo que garantizaría la promoción de las posibilidades del bienestar de los miembros de estados no humanos. Pero aunque se crea el espacio de la asistencia internacional, esto no garantiza que un país quiera ayudar a otro. El trato de exclusión o inclusión a extranjeros es una decisión de cada soberanía y no es una obligación, como bien está demostrado en estados humanos que no ayudan a otros estados humanos por más que las leyes internacionales lo permiten. Permitir no es obligar. Tercero, los animales liminales, en el sentido que definen Klimikat y Donaldson en su teoría, Edmundson comprende que no dejan de ser apátridas porque no pertenecen a ningún estado. Si bien la solución es crear la carta de patentes, es decir, ser considerado como denizen, se está suponiendo de que existe una competencia. Se está suponiendo que existe una competencia para ser soberano, animal salvaje, y ser ciudadano, animal doméstico, que los animales liminales no están cumpliendo. Es decir, parece que solo los animales sociales son capaces de soberanía, lo que ya excluye a los animales salvajes no sociables. ¿Y cómo garantizamos entonces la justicia entre estas soberanías? Garantizar los bienes de un animal salvaje depredador ya de por sí supone atentar contra los bienes de un animal salvaje predador. La demanda de la soberanía de esta teoría de la ciudadanía ampliada parece ser solo otra forma, según la perspectiva de Edmundson, de justificar el dejar hacer de la vieja teoría de los derechos humanos. Cita de Edmundson: el dilema es un poco demasiado. Es la instancia de una dificultad moral mucho más generalizada. Si encuentro una gaviota, que es un animal salvaje, enredada en un hilo de pescar en la playa, debo hacer lo que pueda para desenredarla, pero no tengo ningún deber positivo con las gaviotas como especie. Esta doble posición es incómoda, pero atractiva, y su fuerza obviamente depende de si la proximidad a un individuo que sufre hace en mí una diferencia moral. Pasar junto a la gaviota es hacer muy poco, moralmente, y tratar de proteger a las gaviotas en general de los peligros de la vida sería hacer demasiado. ¿Qué justifica que yo ignore los daños igualmente grandes y colectivamente mucho mayores que enfrentan las gaviotas? Entonces Edmundson dice que toda soberanía, en el sentido que están suponiendo Klimikat y Donaldson, sucede en un territorio, pero los animales salvajes
Esta dinámica no funciona, porque si todo asentamiento no humano es una soberanía, ¿cómo se puede proteger para que se cumpla el libre desarrollo y florecimiento? Si la soberanía de los animales salvajes se rigen por leyes internacionales, ¿cómo deben entenderse los movimientos migratorios? Si se entiende que existe una superposición de soberanías, ¿cómo se eliminan los riesgos en los animales salvajes en las zonas humanas? Si todo Estado se entiende como una entidad capaz de hacer valer sus reclamos, de organizar su territorio de forma efectiva, de negociar con otros, se pregunta, finalmente Edmundson, ¿cómo haríamos para cumplir el rol de soberanos en animales salvajes? ¿Qué diferencia real existe entre ser soberano que ser un habitante de un parque legalmente protegido? Si se apela a una agencia internacional para proteger los derechos positivos de los animales, ¿por qué es necesario recurrir a la idea de ciudadanía y soberanía? Al fin y al cabo, Edmundson dice, la propuesta teórica de Michael Donaldson es muy positiva y revitaliza una discusión sobre los derechos animales, pero la propuesta práctica no es diferente a la propuesta tradicional, crear espacios en donde los animales se les reconozcan derechos y tengan un mayorazgo humano. ¿Por qué queremos simbolizarlo a través del concepto de ciudadanía si en la práctica solamente le hemos dado un parque legalmente protegido?